es como si algo timbrara, tin, 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 tin. ¿Quién sabe qué será? Listo, yo creo que ya se fue el sonito. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar con las actividades propuestas para hoy. Entonces, pues, de antemano nuevamente agradecerles a todos y a todas por su participación en la sesión de hoy. Entonces, espera que se me perdió. Una cosa importante, chicos, bueno, sé que no sé si todos pueden hacerlo, pero la idea es poder vernos, poder que ustedes puedan abrir la cámara. Entonces, si pueden abrir la cámara, sería muy, muy bien. Pero si tienen algún problema con la cámara, pues no hay problema todavía. Es que yo tengo un problema con la cámara, es que se me apaga y se me vuelve a prender y a mí no me gusta que se me apague, por eso es que la apago. Entonces, ese es mi problema Con la con cámara. la cámara. Claro, no te preocupes. Si tienes algún problema con la cámara, pues no importa. Pues, está bien. Me Hay que igual toca. es. Ujú. La idea es que podamos empezar, que podamos darle inicio a la sesión del día de hoy. Jamie, ¿me colaboras con eso? Pues Listo, Profe, es listo, que chicos. como yo tengo la cámara apagada, yo los veo a ustedes. claro, no te preocupes. No te preocupes. Listo, Isa. Bueno, entonces, chicos, el día de hoy tenemos unas actividades muy interesantes para ustedes. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con una pregunta. Me gustaría que tuvieran en cuenta esta pregunta. La vamos a estar desarrollando como a lo largo de la sesión. Entonces, me gustaría como que tuvieran en mente la siguiente pregunta, ¿listo? Entonces, chicos, para ustedes, ¿cuál es el elemento más importante o el elemento que más importancia tiene para ustedes en sus vidas? Entonces, mientras vamos desarrollando las actividades, nos gustaría que fueran pensando, que cada uno fuera tomándose como el tiempito de ir pensando qué elemento para mí es importante, por qué es importante. Con elemento me refiero a que puede ser un objeto, puede ser un artículo, ¿listo? Entonces que cada uno puede ir pensando como en esa pregunta, ya que pues va a ser muy importante para nuestra sesión el día de hoy y pues algunas actividades van a ser desarrolladas en prueba de esa pregunta. ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿Todo claro? Entonces vamos a ir pensando Sí, ahí. señora profe. Edwin, nuestro compañero, ya nos puso la pregunta en el chat. ¿Listo? Ok, sí, muchas gracias. Ok, entonces, antes de iniciar con esta pregunta y que ustedes la respondan, queremos, queremos darles, pues, darles a conocer también un poco de nosotros y cuáles son esos objetos o elementos más importantes para nuestra vida y por qué son tan importantes. Ya al terminar como de darles bueno, al terminar de eso, pues ustedes van a seguir y nos van a contar cuál es ese elemento más importante que ustedes tienen, ¿ok? Entonces, no sé si quieres tú iniciar, Jamie, contándonos cuál es ese objeto más importante que tú tienes. Tienes el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ya, sí. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, me gustaría a mí contarles que el objeto más importante para mí o que yo tengo y que me representa mucho, me recuerda mucho de mi historia familiar, de mi historia personal, es un anillo. Me regalan un segundito que no lo aliste. Ok. No sé si, bueno, Daniel, bueno, yo voy a, mientras Jamie llega, yo quiero mostrarles cuál es ese elemento más importante en mi vida y por qué es tan importante. Digamos como que a lo largo de la vida uno tiene ciertos elementos y ciertos objetos que caracterizan ese momento específico de la vida de uno. Bueno, listo, vamos con Jamie. Y Venga, es por eso. Ujú, perdón, qué pena. Sigue, dale. Edwin. No, sí, les decía que es en ciertos momentos de la vida de uno, mientras uno va creciendo, ah,
hay ciertos objetos como que le recuerdan a uno esos años y esos momentos que uno vive a lo largo de la vida. Entonces, bueno, vamos con Jamie. Listo, entonces como Cuéntanos de les este venía anillo. contando, mira, no sé si lo alcanzan a ver, este es el anillo que yo considero demasiado importante, lo uso en ocasiones especiales, para mí es muy importante. ¿Por qué? Se preguntarán muchos o todos, ¿cierto? Todas y todas. Entonces, porque este anillo es un obsequio muy especial de mi abuelita pues ya no se encuentra en este momento con vida, pero pues fue un obsequio que ella me dio para un 31 de diciembre en su lugar de origen. Ella nació en Ubalá, Cundinamarca, entonces pues para unas vacaciones viajamos a conocerlas y allí pues recibí como obsequio, como detalle por parte de ella este anillo, el cual pues cuido mucho, significa mucho para mí, es demasiado importante. Como les mencioné, lo uso pues en ocasiones especiales. Y este es el elemento, este es mi artículo, este es mi objeto de gran importancia y el cual les quiero compartir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, mi compañero Edwin quiere continuar. Claro, muchísimas gracias, muchísimas gracias por mostrarnos un poquito de ti. Yo, como les venía diciendo, a lo largo de la vida uno se encuentra con objetos y con artículos, digamos, que caracterizan ese momento especial de la vida de uno. Y yo tengo un objeto muy especial que ha estado conmigo alrededor de 10 años, ya lleva mucho tiempo conmigo y ha sufrido muchos golpes, pero, pero lo quiero mucho, la quiero mucho en realidad. Es un objeto, una objeto. Bueno, en realidad no sé Bueno, cómo se le dice, pero muy vean, es esto, es mi guitarra. Llevo con ella, llevo más o menos 10 años, desde que empecé a tocar guitarra, desde que me empecé a interesar por este cuento de, de la música, digamos. Entonces es muy importante para mí. ¿Por qué es importante? Porque me recuerda a un profesor que tuve, me recuerda cuando era más joven, cuando estaba en mi adolescencia, digamos. Sí, entonces son esos recuerdos que vienen y esas memorias que vienen a través de los objetos que tenemos. Así, por ejemplo, Jamie tiene un anillo y yo tengo mi guitarra. Canicha, ¿nos quieres mostrar cuál es ese objeto más importante que tú tienes en tu vida? O al menos contarnos un poco sobre tu objeto. O Daniel, Canicha, mientras se puede conectar. Bueno, ajá, Canicha. Profe, ¿puedo ir después de Cañín? Hola chicos. Sí, dale. Bueno, yo escogí un elemento. Ok. Escogí esta muñeca porque ya se los voy a mostrar. Bueno, la escogí porque es muy significativamente para mí, ya que eso lo he construido con mi abuela, la he cosido con mi abuela. Eh, y lo tengo hace como unos 4 años. Íbamos allá, salió el proyecto de hacer unas muñecas y ahí fue cuando le hice pues ya buscar cómo hacer la muñeca, le tejí el vestido que tiene, le pinté los ojos, todo eso hace mucho tiempo, le puse cabello, todo lo que tiene una muñeca. Y eso lo hice con mi abuela, entonces esa muñeca siempre la tengo en un lugar muy especial porque es algo que me hace recordar momentos que viví hace mucho tiempo, así como decía mi compañero Edu. Y además esta muñeca a veces la tengo o a veces la llevo allá al continente cuando estoy allá en Bogotá para recordar a mi familia y tenerlos presentes en ese momento. Wow, qué interesante, Canisha, muchas gracias. Nos gustaría ver esa muñeca, ¿cierto que sí? ¿Qué dicen los demás? Sí, 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 sí.
Por favor, Canisha, muéstranos esa muñeca que queremos verla. ¡Miau! ¡Guau! Wow, qué bonita, qué bonita. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece, Gabriel y Lucía? No la Esta alcanzo muñeca a ver, de Canicha. profesor. En la pantalla está. Ahí está en pantalla, mírala. La pantalla de Canicha. Ahí aparece. Bueno, listo. Muchas gracias, Canicha, por Yo, compartirnos profesor, un poco sobre ti. Sí, dale, vamos a ver si, sí, muy bonita. Vamos a ver si Daniel nos puede decir algo sobre él, sobre qué es eso que más que listo. Después de mí, aprecia en su ¿listo? vida. Dale, después de Daniel vas En tú. un, Después de Daniel vas tú, bueno, Isabela, bueno, dale. O, bueno, Daniel, bueno, yo creo, ok, Daniel, sorpréndenos, por favor. ok, dale, no te preocupes, entonces, vamos con Isa, a ver qué nos tiene para, cuál es ese elemento más importante que tienes en tu vida y por qué es tan importante, Isa. A ver, Isa, activa tu ¿listo? cámara y compártenos todo lo Cuando que tengas. mi, Isa, recuerda activar tu cámara, bueno, cuando mi porfis. tía Julie tenía 15 años, listo, sí. Ahorita cuando se las vaya a mostrar, ahorita. Listo, dale. Que Bueno, dale. cuando mi tía Julie tenía 15 años, mi mamá estaba embarazada de mí y mi tía Julie se la dio a ella y ella me la pasó a mí. Y ¿Qué te eso me pasó? hace recordar a mi tía. Listo, ya se la muestro. Dale, por favor. Mientras Isa nos lo muestra, vamos con Paula, puedes irte preparando ok, Ay, Isa, súper, qué linda. es una muñeca también, ¿verdad? Sí, es una muñeca también. Ah, ok, muy bonita. Mira ok, muchísimas gracias. ¿Por qué es ese elemento más y por qué es tan importante para tu vida? Porque, Porque eso me hace recordar a mi tía Julie, ya que ella vive tan lejos con el papá de mi mamá, entonces ese es el recuerdo que mi tía Julie me dio. Ah, ok, qué hermoso. Y ese es el más importante para mí y la he cuidado mucho. ok, muchísimas gracias por compartirnos tu objeto, ese objeto valioso para ti. Y vamos con Paula, puede ser, puedes contarnos tú, Paula, cuál es ese objeto, artículo más importante para ti, Paula. Pues ahorita tengo dos objetos que son muy importantes para mí. El primero es un peluche que me dieron en un baby shower mis papás, pues de punta de ballet. Ujú, ya. ¿Te gustaría mostrarnos, Paula? Bueno, ya, espera, traigo las Ya, listo. Claro que sí. zapatillas y ya les muestro. Bueno, te esperamos. ¿Quién se vaya preparando? A ver. Mientras tanto vamos bueno, vamos preparándonos, sigue Lucía y por último Gabriel. Pero Paula, dijiste que tenías dos objetos importantes, ¿no? Uno es Ujú. esta punta de ¿El ballet que osito? dijiste. ¿Y cuál es ese otro elemento o artículo que aprecias tanto? Ok. Ya no lo mencionó. Nos dijo Sí, que no, uno no lo era el escuché. osito y lo otro era su zapatilla de ballet. Vamos a ver. Ok. Ok, no lo escuché. Bueno, listo. Mientras Paula nos muestra cuál es ese objeto tan especial para ella, vamos a ir con Lucía. Bueno, Lucía, si quieres escribirlo
o bueno, si tienes la posibilidad de decírnoslo, de hablarlo, sería genial que nos pudieras contar sobre ese artículo tan valioso para ti. Bueno, pues es que el elemento más importante para mí es como un cerdito de Ujú. peluche que se llama Pipo, que tengo desde que tenía un Wow, año. bastante tiempo. Él es especial porque me recuerda a muchos viajes, paseos, recuerdos porque yo siempre lo llevaba para todos lados. Pero lo que lo hace especial, más especial, es que es como mi compañero de aventuras. Aunque tengo otro objeto, pero no es igual a mi cerdito. De hecho, tengo una colección de cerditos. Genial. Ok, importante. Qué interesante, Lucía. Nos alegra mucho que nos compartas tu objeto importante. ¿Lo podemos ver, Lucía? Ujú. Ok, sí, entonces vamos. No sé si, bueno, A no ver. sé. Paula ya está acá, Paula se había salido, no sé si está acá otra. Sí, ya está. Entonces, ok, genial. ¡Oh! Qué lindo, Lucía. Muchas gracias. Ok, bueno. Y vamos con Gabriel. Vamos con Gabriel por último. Muchas gracias, Lucía. Muy lindo tus cerditos. Vamos, Gabriel, a ver qué tienes para nosotros. Gabriel, recuerda que sí, en caso de que no puedas hablar, en caso de que no tengas algún problema con el micrófono, puedes escribirlo en el chat. Ah, ok, Gabriel. Adelante. Listo, Gabriel, te escuchamos. ¿Qué nos muestras, Gabriel? Bueno, bueno, Gabriel. Entonces, vamos a darle un poquito de espera a ver si Gabriel nos dice, si no, pues seguimos adelante con... Sí, profe, que el primero es como la argolla de mi papá, que es que como él ya no está con vida, entonces es un objeto muy preciado, porque ahora mismo lo tiene mi mamá. Pero también es un objeto muy preciado. Ok. Muchísimas gracias por compartirnos ese elemento tan importante para ti, para tu vida. Y bueno, Ya, en profe. general, chicos, niños, les agradecemos que ustedes nos hayan compartido esos objetos tan valiosos. De alguna manera, esos objetos, como les decía en un principio, cuentan todo lo que nosotros hemos vivido en ciertos momentos específicos de la vida y hacen parte de esa memoria, hacen parte de esa memoria que nosotros, en Eh, la, ujú, en la que nosotros almacenamos profe, toda... Sí, dime. profe, Dime, Paula. Sí, ¿no? Profe, perdón, es que me tengo que desconectar porque tengo una reunión con mi entrenadora, Dale, entonces me tengo que desconectar. dale. Nos veríamos el sábado, yo diría, si puedes, o qué día podrías Sí, ser. Dale, sí, listo. el Bueno, sábado, este sábado está bien. dale, pues. Gracias. Vale, a ti, muchas Gracias a gracias. ti, Paula. Ok, entonces seguimos. Ok, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Como yo les decía hace un momento, estos objetos hacen parte, digamos, de nuestra memoria. En la memoria almacenamos estos recuerdos y estas vivencias y experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida, ¿no? Así como estos objetos representan y han construido nuestra memoria, los cuentos que les hemos contado durante todas estas sesiones han sido construidos y han sido relatados y narrados por las memorias de las personas que habitaron estos lugares, ¿no? Entonces, como ustedes saben,
los cuentos que nosotros les hemos narrado son del archipiélago. En el archipiélago habitan y habitaron personas que construyeron estas historias y las construyeron y las pasaron de generación en generación y hasta llegar al día de hoy, ¿no? Hasta llegar al día, a la actualidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estas historias que se han contado también fueron hechas de objetos y fueron hechas de memorias, de las memorias de las personas que habitaron estos territorios y que habitan ese territorio, ¿no? No sé si, Canicha, nos quieras dar un poquito, un poquito de mm, información sobre estas historias, sobre cómo se han pasado estas historias de generación en generación en el archipiélago. Un poco de información sería muy útil en este momento. Bueno, Y, profe, sí, dime. Bueno, que es que como o sea, mi papá prestó el servicio militar. Y cuando, no sé si ha visto la novela de Diomedes, que Sí. cuando él está en la cárcel, entonces mi papá era uno de los, como de los guardias, por decirlo así, que estaba cuidando a Diomedes. Y él tenía como un bastón o un molinillo, algo así, que Un bolillo. es, Ah, ok. ¿Conservas el bolillo de tu papá? ¿Sí? sí. Y también fue por eso que, y ya, ahí. Vale, Gabriel, muchísimas gracias por compartirnos ese artículo, ese objeto tan bonito para ti que pues representa tanto en tu vida. Te agradecemos mucho y pues nos alegra que nos lo compartas. Muchas gracias, Gabriel. claro. Y sí, o sea, agradecerte también por tomarte el tiempo y, digamos, de alguna manera atreverte o arriesgarte a contarnos esto tan importante para ti, porque todos estos objetos de personas o de momentos siempre se van a quedar en nuestra memoria si pasa muchísimo tiempo y vamos a conservarlos con mucho cariño, ¿no? Como les decía también, chicos, estas historias y nuestras historias, como las historias de ellos, se han construido a través de esas memorias, a través de objetos, a través de situaciones, a través de momentos vividos que se pasan de generación en generación. Y hoy, precisamente lo que queremos hacer en este momento es hacer como un recorderis, un repaso de todas esas historias, de cómo las hemos contado y vamos a iniciar este viaje, digamos un viaje de regreso a esa primera historia, ¿no? Y en esa primera historia se las vamos a mostrar. La tenemos por acá. ¿Recuerdan esta historia, la de los muiscas? ¿No? En esta historia de los muiscas vimos, por ejemplo, cómo las personas de nuestro territorio, digamos, el que habitamos en este momento, que es la ciudad de Bogotá, fue habitada y aún es habitada por algunas comunidades muiscas que aún perviven por los muiscas. Y estos grupos, estas comunidades indígenas tienen sus formas y sus propias formas de ver la vida, de contarse, de perpetuarse, de permanecer en el tiempo a través de sus historias. Por eso es tan importante conocer las historias y conocer las personas a través de las historias, porque son ellas las que nos permiten conocer cómo piensan, cómo actúan, qué piensan de la vida, ¿no? En este viaje que hicimos por la región, digamos, que habitamos en este momento, que es la región, digamos, del altiplano cundiboyacense, que es donde habitaban los antiguos muiscas, podemos ver muchas de esas representaciones, recuerdos, por ejemplo, en los nombres, ¿no? En los nombres de los barrios, por ejemplo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una de las localidades, que es Fontibón, es un nombre muisca en realidad? Era un cacique muisca. Muchos de los barrios que vivimos y
y que están en el territorio tienen mucha influencia de estos grupos indígenas, de estas comunidades indígenas. Luego, en la segunda historia, conocimos a Nancy, ¿no? A Nancy es esta araña que es inteligente, es astuta y que a veces miente un poco, pero que representa también estas memorias de los diferentes pueblos del archipiélago. Sobre todo recordemos que Anansi viene de África, pero en África, bueno, después de salir de África, llegó al archipiélago de San Andrés y se quedó instalado allá, se quedó instalado y se quedó en la memoria de las personas, y por eso es que ha permanecido y ha vivido tanto tiempo en la mente y en las historias de las personas. Por eso cuando decimos nosotros que las personas y que los tiempos y que los lugares permanecen a través de las historias, es porque éstas han pasado de generación en generación y guardan todos esos recuerdos y vivencias de los pueblos. Ya en segundo lugar, no sé si me quieres ayudar tú, Jamie, con la tercera historia que vimos, que fue la de Hellfire Cook. ¿Se acuerdan de esa historia, niños? ¿Se acuerdan? Cómo jugaba, o lo interesante que era esta historia, ¿no? De ver cómo eh, una situación explicaba ciertos fenómenos, ¿no? Jamie, ¿me quieres ayudar en esa parte? Ajá. Bueno, entonces, en esta historia vimos cómo el cocinero del diablo eh, o era un gran jugador de dominó, y al ser un gran jugador de dominó, pues todo el mundo quería copiarle los trucos, quería enseñarles, querían saber cuáles eran esos trucos. Cuando se bajó del barco, el asistente que tenía, pues empezó a tener una charla con este espíritu que llenó todo el barco con sal y lo hizo hundir, y por eso es el agua desalada hoy en día. Tuvimos alrededor de esta historia tuvimos muchos aprendizajes en realidad. En la cuarta historia, fuimos a cazar y hicimos este viaje a San Andrés, al archipiélago, fuimos a Providencia, fuimos a Santa Catalina, fuimos a conocer todo este territorio tan increíble que es el archipiélago, a conocer Providencia, a conocer Santa Catalina, a conocer un poco San Andrés también, y ver cómo las personas actuaban, cómo se vestían, cómo actuaban, cómo era este lugar, imaginarnos ese lugar. Entonces, en esa labor de reconocimiento, conocimos la historia de Tiger and Nancy Go Fishing, cómo el tigre y la araña fueron a cazar, y cómo Tigre, de alguna manera, por eh, querer agarrar estas monedas, pues terminó en el fondo del mar, ¿no? Y luego, por último, tenemos una última historia que fue la de Puss and Rats, en la que vimos cómo eh, Gato y Rata hicieron una fiesta, y eh, cuando todos estaban reunidos en esa fiesta, pues Gato los atacó, y solamente quedó una ratita pequeña, que logró escaparse, y por eso todavía hay ratas en el mundo, ¿no? Y entonces, estas han sido las historias con las que nosotros hemos conocido al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No conocemos solamente sus historias, sino que además sabemos y conocemos un poquito más de cómo se han construido esas historias. Ahora que hemos hecho este viaje de regreso y este viaje de repaso, queremos proponerles una actividad del día de hoy que consiste en lo siguiente. Jamie, ¿quieres explicarles cuál es la actividad del día de hoy, por favor? Jamie, si me ayudas. Bueno, eh, vamos. Ok. Bueno, creo que Jamie tiene apagado el micrófono. Entonces voy a seguir yo.
Eh, ok. Jamie, ¿estás ahí? ¿Puedes colaborarme con la explicación de la actividad del día de hoy? Sí, qué pena. Es que como tengo dos dispositivos. Listo, chicos, entonces, bueno, como ya tuvimos, ¿me escuchan? Sí, sí me están Sí, escuchando. sí, perfecto. Como ya tuvimos en cuenta nuestro artículo, ya escuchamos como el resumen que nos dio Edwin de cada una de las historias que ya hemos visto en las sesiones, hoy no, hoy hay algo curioso y va a pasar algo curioso y es que no tenemos una historia específica para contarles, entonces se estarán preguntando por qué, ¿cierto que sí? Entonces resulta que hoy cada uno de ustedes, chicos, va a crear una historia, va a recrear una historia usando el elemento o el artículo que Ujú. nos presentó, en el caso de Lucía su cerdito, en el caso de Isabela su muñeca, y teniendo en cuenta su personaje que crearon Sí. para las historias de Nancy. Yo espero que todos Sí. recuerdan su personaje, ¿cierto que sí? Listo, Jamie, pero dame un segundo primero y es que ellos tienen que responder o tendrán que responder unas Ajá. preguntas antes de pasar a esta parte de la actividad. Entonces, queremos escucharlos. No sé si les da, así que si tenemos unas ciertas preguntas, se las voy a poner por acá, o si quieres, yo te las voy diciendo y tú las pones en el chat, por favor, Jamie. Sí, dale, dale, tú Pero las mientras dices y tanto, yo te yo ayudo con el chat. les voy a decir cuáles son esas preguntas porque son importantes para conocer lo que ustedes piensan sobre eso o conocer lo que ustedes piensan sobre esas historias también. Entonces, queremos saber primero de estas historias, de las historias que les contamos hoy, de las que les hemos contado a lo largo de las sesiones que hemos tenido con ustedes, ¿cuál ha sido esa historia favorita de ustedes? O si podían escoger una historia de esas historias que hemos contado, ¿cuál es esa historia que más les gusta y que más los emocionó de alguna manera? ¿Cuál es la historia que más les gusta y que más les emociona de las que les hemos contado? Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué también? ¿Por qué? Porque, ok. Ajá, ¿cuál ha sido tu historia favorita y por qué así? ¿Por qué esa historia favorita? ¿Por qué esa historia es tu favorita? En segundo lugar, ¿qué recuerdas de esa historia? ¿Qué es lo que más te emociona y te recuerda cuando piensas en esa historia? Esa situación, ese momento, ese personaje que más te llama la atención o les llama la atención. ¿Qué recuerdan de esa historia? Y digamos, si por alguna casualidad en esa historia estuvo Nancy, ¿cuál creen que fue el papel de Nancy o por qué creen que Nancy se comportó de esa manera? ¿Por qué en esa historia? Porque, Ok, sí. porque tal vez los avispones y la sirvienta emplumada la intentaron atacar. Claro, bueno, ok, muy bien. Eso ahorita lo vas a poner puedes agarrar una boca o puedes, incluso aquí te las voy diciendo y eh, mm, mientras te las voy diciendo vas pensando las preguntas y al final vamos a hacer como una pequeña conversación contigo y con ustedes en realidad para que nos cuenten cuál creen que fue el papel de Anansi en esa historia específicamente, en esa historia que más les recuerdan y que más les gusta. Y por último, ¿qué hubiera hecho tu personaje si no hubiera sido Nancy la que estuvo en esa historia? ¿Qué hubiera hecho su personaje, el personaje que ustedes construyeron a lo largo de todo ese tiempo? ¿Ok? Listo, entonces, ok, ¿cuál fue el rol de Nancy? Y la última es, ¿qué hubiera hecho tu personaje en el lugar, si hubiera estado en el lugar de Nancy? ¿Ok? Entonces, yo diría, sí, puede ser, que en una hoja, puede ser en una hoja, nos escriban, nos escriban las respuestas a esas preguntas, ¿ok? Entonces se las vamos a dejar acá
Si tienen alguna inquietud o pregunta con respecto a la actividad que tenemos que hacer ahorita, nos la hacen saber, ¿ok? Claro para todos, Isabela, Gabriel No, y profe. Lucy, ¿ok? Gabriel, claro. Isabela, ¿respondiste que no? ¿No No, está que sí, claro? creo que sí. Sí, me quedó claro, pero es que yo no tengo preguntas. No, 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 La no. idea es La idea es que con la historia favorita, la que más recuerdas, la de las que nos mostró el profesor Edwin, que ya hemos visto, te centres solo en una. Creo que tú mencionas mucho la de en donde la serpiente con plumas, bueno, todo lo que tú tienes en mente. La idea es que con esa historia que tú tienes nos vas a ayudar a responder estas preguntas que yo te dejé en el chat. ¿Sí las puedes ver, Isabela? Sí, señora. Ajá, esas Entonces vas a preguntas son las que tomar tienes que responder. Vas a tomar una hojita, vas a tomar un lápiz y vas a escribir cuál ha sido tu historia favorita. Entonces ya tienes claro cuál es tu historia ¿Lo favorita. puedo dibujar? Sí, Ajá, pues, si lo deseas, también puedes dibujarlo, no hay ningún problema. Prefiero ajá, dibujarlo. Voy a dibujar a Nancy con la sirvienta en pluma. Nancy con su telaraña agarrándola. dale. Listo, muy Y bien. luego nos cuentas por qué esa historia es tu favorita, ¿no? ¿Y qué es lo que Sí, más es que es recuerdas? mi favorita de todas. Bueno, Ok, voy a Listo, coger el papel y la hoja. dale. ya cuando llegue Lucía, el espacio nos compartes Y tus también ideas. toca hacerlo en un blog, profe. En una hojita la puedes dibujar y puedes Listo. recrear como lo que tienes en mente de esa historia. ¿Listo, Isabela? Los demás chicos, Lucía, Gabriel, ¿todo claro? Luz, Sí, Gabriel. Ok, Listo, listo. Lucía. Vamos a esperar a ver. Bueno, dale. Entonces, 10 minutos está bien. En 10 minutos volvemos con, con sus respuestas, ¿no? Con lo que ustedes nos tengan que decir sobre sobre esas preguntas. Ok, vamos Gabriel a... no está en la llamada. Por la tarde, entonces, Nancy se fue a caminar por la tarde y había una sirviente emplumada. Intentó atacar. Listo, ya llegó Gabriel. Gabriel, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la actividad que propusimos? Profe, que si me puedes volver a poner las preguntas, que es que como estaba desde el Dale. computador, Ujú, entonces me tocó salirme. dale. Jamie. Entonces te las vuelvo a repetir, Jamie, para que tú las pongas ahí en el... Ah, bueno, tú las puedes copiar otra vez. Copia y pega, por favor. Exacto. Entonces, sí, exacto. A partir de esas preguntas, en en una hoja y con un lápiz o con lo que tú quieras, nos vas a contar cuáles fueron tus respuestas a esas preguntas. Bueno, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, nos las haces saber. Bueno, tienes 10 minutos y en 10 minutos volvemos. ¿Ok? Pero sí, profe. Profesora, ¿le puedes decir a mi compañero que cierre el micrófono y que es que se escucha?
Cuando venga mi papá, cuando venga mi papá le pregunto. Sí, dame un segundo. Gabriel, qué pena contigo. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Gracias.
¿Cómo vamos? Profesor, Dime. pues a ver, Dale. ya te muestro. Dale, Lucy, ¿ya terminaste? Ok, muy bien. Y Ya, mira, Gabriel, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste también? Y bueno, Isabela, yo supongo que yo también, terminé. de rosadito para que se notara un poquito más clarito, Dale. que se verá como si fuera un atardecer, mira. Ajá, dale, entonces dame un segundo. Vamos a empezar con... Espera un segundo. Dale. ¿Me puedes volver? Mira. Le puse este color porque pensé que sería muy lindo poner un color así de claritico. Ujú. Sí, muy Y bien. eso es todo. Y Nancy, con su telaraña, mírala, ahí desde su palita, fue, y su lazo, y terminó a la sirviente emplumada. Dale, entonces vamos a empezar contigo con las preguntas. Entonces, ya que lo tienes ahí, ¿cuál fue tu historia favorita de todas las que contamos, Isa? Me gustó más la primera. Ah, claro, la de los La de Smith. Nancy y la que deja abandonado al tigre al fondo de mar. Dale, Lucía, dale, mientras tú haces eso, seguimos aquí ¿Me pueden repetir otra vez lo que dijeron? Porque es que tengo audífonos y se me caen. Sí, no te preocupes. No, le estaba diciendo a Lucía que tranquila, que saliera mientras podía volver a ingresar. Entonces, bueno, esa es tu historia favorita, muy bien. ¿Por qué esa es tu historia favorita? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa historia? Señores, que se me cayó. Ok, ¿por qué esa historia que escogiste es la que más te gusta, es la que más te gustó de todas las que hemos contado? Pues esa me gustó más, la que Nancy derrotaba a un animal y pues como tenemos varias hojas y me toca también mis otras clases con hojas, me tocó en una solita. No te preocupes, sí. No, lo que te digo es, ¿qué recuerdas de esa historia? ¿Qué es lo que, cuando piensas en esa historia, qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Sí? Recuerdo que Nancy había derrotado 3 animales, que es el avispón, una serpiente emplumada y el jaguar. Ujú, Muy bien, sí. claro. Y en la otra historia que contaron, me acuerdo que Nancy se iba a pescar y puso su telaraña para pescar. Cuando le dijo al tigre, mira tigre, allá hay muchas monedas de plata. Él confió en ella y él dijo, pero ¿cómo voy a sostenerme el agua? Y ella lo amarró y después el tigre quedó ahí solito en el agua, en el fondo del mar, y se quedó sin comida y sin dinero. Claro. Wow. Wow. Qué bien, Isa, qué bien. pero por lo que nos cuentas, entiendo que tu historia favorita es la de la araña, Anansi la araña, ¿cierto? En donde derrotaba a todos los animales, los que nos mencionas, el jaguar, el avispo. Esa es tu historia favorita, ¿cierto? Son 2 historias favoritas que les acabé de contar. Listo, sí. Entonces Porque esas son las que más me han llamado, porque Nancy parece ser una araña y como a mí me gustan tanto las arañas, por eso listo, entonces Isa tiene en 2 historias favoritas, la Anansi la araña y Anansi tigre van de pesca. Muy bien. Isa, ¿y
¿Cuál crees tú que fue el rol de Anansi en esa historia? Señora, ¿Cuál fue el rol de Anansi en esa historia? ¿Cuál crees tú que fue el rol de Anansi en esa historia? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue poderosa o no fue poderosa? ¿Cuál crees tú que fue el rol de Anansi en la historia? En la que que tú nos estás... pienso, pienso que es que Nancy, que Nancy tal vez, mm, ¿en cuál de las dos? ¿En la de Nancy Tigre o la de Nancy solita? En la que No tú sé, quieras, las que nos Pues, están... prefiero Ujú. la de Nancy Tigre. En esa me Bueno, llamó mucha atención porque esa fue como una historia para que yo la realizara en un proyecto. Y esa me encantó tanto que no sabía qué hacer, entonces les pregunté a ustedes que si era de Nancy Tigre. Y hasta que ustedes me dijeron las preguntas, pues yo dibujé esto y sí, y eso fue muy lindo porque Nancy Tigre, también Nancy fue muy, no confió en Tigre cuando él sí confió en ella. Y ella pues Nancy como yo no alcancé a ver bien el dibujo, me pareció que la amarró una roca. Que yo no ok. alcancé a ver bien. O sea que en esa historia tú nos cuentas que el rol de Anansi es que fue desconfiada, ¿cierto, Isabela? Porque no confió en Sí, porque Tigre. ella no confía en Tigre y pues Tigre sí confía en ella porque el tigre estaba diciéndole que bueno y él aceptó como que ella, Tigre sí confió en ella, en cambio Nancy no confió en él, ella lo dejó amarrado. Listo, Isa. Listo, Isa. Y si digamos que en esa historia no hubiese estado Anansi, sino en vez de Anansi tu personaje, ¿me recuerdas el nombre de tu personaje? El que tú creaste, el que era una serpiente así emplumada, ¿cómo se Ah, llamaba? sí, La serpiente sí, la sirvienta emplumada que Listo. vea. Sí, si en esa historia no hubiese estado Nancy, sino la serpiente que tú creaste, ¿qué crees que hubiese hecho en vez de a Nancy? ¿Qué crees que esa serpiente hubiese hecho en lugar de a Nancy? ¿Me entiendes, Isa? Isabela. Bueno, creo que Isabela se nos fue por un ratico, Señora, no sé. Ah, listo, estás es aquí. que Isa, ¿escuchaste mi pregunta? señora, ¿Entiendeslo? no te escuché. Isa, te preguntaba que pensemos en que en esa historia no hubiese estado Nancy, ¿no? En la historia que tú nos cuentas en donde va a pescar, en donde va de pesca con tigre, no hubiese sido Nancy la que va a pescar con tigre, sino tu personaje, esa serpiente emplumada que tú hiciste. ¿Qué crees tú que hubiese hecho esa serpiente emplumada en vez de a Nancy? ¿Qué crees tú que será que esa serpiente si hubiese confiado en Creo, tigre? creo que esa sirviente fuera confiado en mí, porque yo elegí la sirviente emplumada, por lo que ella con su, como tiene plumas, pues Sí. puede mover su pelaje a cada hora que se mueve o a cada hora que haga frío. Ok, entonces esa serpiente si hubiese confiado más en la creadora, que hubiese sido, que eres tú, y pues no hubiese sido tan desconfiada como a Nancy, ¿cierto? Sí. Si yo fuera Listo, gracias. Nancy, si yo fuera Nancy, profe, Profe, que es que yo tengo problemas confiaba, y no les escucho bien. ¿No nos escuchas, Gabriel?
Si quieres, desconéctate y vuelves a ingresar, Gabriel. A ver qué tal nos va. Listo, Isa. Entonces, muchas gracias por compartirnos tus respuestas. Muy interesante lo que tú piensas. Nos alegra mucho que tu historia favorita no sea una, sino dos. Entonces, muy interesante. Muchas gracias, Isa. Entonces, no sé si Lucía, ¿tú quieres continuar? Bueno, profe, o sea, no te entendí, que si me desconecto no te entendí. No, no, tú no, porque tu señal está bien. Le decía a Gabriel que sí se podía desconectar porque no nos escuchaba, pero tú no. Tú puedes quedarte aquí. Ok. Bueno, listo, Lucía, te escuchamos. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, dale. Lucía, Está un poquito ocupada Jamie, entonces no sé si Gabriel está para continuar con no, Gabriel se desconectó un momento porque está teniendo como problemas también de conexión. Listo, creo que Lucía también abandonó la reunión. Entonces, ¿qué hacemos, Edwin? ¿Continuamos? Ah, acá llegó Lucía nuevamente. Lucía, Sí, esperemos. Ajá, esperemos a ver si, bueno, si se nos arregla la señal. Con Lucía, un momento. Vamos a esperar a ver si se está llegando dentro de poco. Yo le avisé a. Bueno, pero Lucía aparece conectada, entonces. eh, Podemos. Mira. Démosle un tiempito de espera a ver si Gabriel se puede unir otra vez. Si Lucía. O Lucía, si quieres, puedes escribir también, si no puedes utilizar el micro, el micrófono. ¿nos escuchas bien, Lucía? Sí, Dale, Listo, entonces Lucía. empezamos. Entonces, pues cuéntanos, es que Lucía, ¿cuál fue tu historia favorita? mi historia favorita fue la primera, Ok, la primera. porque a mí siempre me han gustado esas historias. Es que a mí siempre me han gustado esas historias sobre como el pasado, como Profe, qué pena, es que historias que son antiguas. ya envié mis respuestas al profesor porque es que como mi internet está muy malo, entonces si me puedes conectar para que puedan hacer la clase bien. O sea, y ya les envié las respuestas al Vale, WhatsApp. Gabriel, listo. Listo, dale, Gabriel. Muchísimas gracias. De todos modos, igual, pues entendemos que no es tu culpa y pues estas cosas Igual si suelen pasar. tenemos una, Vale. una actividad última, no sé si quieres escucharla, después de que Lucía nos cuente un poquito sobre su historia. Lucía ya ingresó, quédate un momento. Bueno, igual después le mando lo que tiene que hacer. Dale, sigue tú, Lucía, porfa. Dime, mi vida, entra. Que la desactivé porque te sentí. Listo.
Dale, dale, Lucía, sigue tú. ¿Cuál fue tu historia favorita? Nos decías que es la primera, ¿verdad? Ajá, ok, la de los muiscas, sí. ¿Por qué es tu historia favorita? ¿Por qué esa es tu historia favorita? Porque siempre me han gustado las historias que son como antiguas, como de, sí, que son como del pasado, sobre qué estaba con nosotros en tiempos más atrás. Claro, muy bien. ¿Y qué es lo que más te recuerda o lo que más te llamó la atención de esa historia? ¿Qué es lo que más, cuando piensas en esa historia, qué es lo que más recuerdas? ¿Más te llama la atención? Pues es que la verdad no me acuerdo de mucho porque como fue la primera, Claro. pues no recuerdo, pero lo que sí me acuerdo fue que nos contó una parte del Ujú. pasado que yo no sabía antes. Ese día fue una Ajá, historia muy interesante, pero ahorita no me acuerdo muy bien qué fue, pero recuerdo que sí me gustó. listo. ¿Y alguna historia en particular que sí recuerdes? ¿O de las que hemos contado que recuerdas así como muy, que tengas como muy presente o no? Pues la verdad sí, esa de cuando, Claro. Ajá, bueno, de la del la del cocinero, cocinero del diablo. que no me acuerdo cómo De se llama Hellfire bien. Cook, sí, el cocinero del diablo. Ajá. Esto está muy, muy bien, muy chévere. Y bueno, en esa historia implícitamente no está, o explícitamente no está Nancy, pero recuerden chicos que alguna vez les dijimos que a Nancy solía aparecer en estas historias eh, en forma de otros objetos, en forma de otras personas y en forma de otras entidades o otros seres, ¿no? En ese específicamente tal vez no lo encontremos como la araña, pero sí está en cierto lugar. Que quizás más adelante lo exploremos un poquito más. Y, bueno, y entonces en esa historia de Hellfire Club, que es la que nos dices tú, eh, bueno, recordemos que en esta historia de Hellfire Cook, pues había este capitán y este capitán tenía un asistente. El capitán sabía jugar muy bien al dominó, pero un día, eh, antes de atender a los turistas, pues le pidieron que jugara media hora antes de que tuviera que atenderlos. Eh, este señor, bueno, este capitán tenía un asistente y tenía un barco, y en ese barco, digamos, eh, pues tenía que ser para un día. Pero el capitán se quedó al mando solamente del asistente. Un día necesitaban sal. Como no tenían sal, el asistente fue a donde el molino que había en el barco, y empezó a moler y a moler y a moler sal. Como este molino era habitado por un espíritu, El asistente ajá, pues se puso a hacer sal y se le fue la mano y puso a hacer mucha sal y se le hundió el barco. ajá, exacto, muy bien. Y es por eso que entre más Profe, adentro yo te vayan, ayudé porque vi que no podías claro, hablar. muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, es que se me cruzaron los cables ahí. Entonces, claro, y entonces, digamos, como que esa es la razón, que entre más adentro, más que sumerjas en el mar, más salada será la. Entonces, esa fue la historia de Hellfire Cook, la que contamos ese día, ¿verdad? Es interesante saber que esa historia es del archipiélago, es de San Andrés, pero no aparece específicamente a Nancy la araña. A Nancy no solamente se puede convertir en araña, sino se puede convertir en muchos, muchos otros objetos. ¿Verdad? Entonces, quisiera hacerles esa pregunta.
¿cuál digamos, si tuvieran que adivinar ustedes en qué momento aparece Anansi en esa historia, cuál sería ese momento para ustedes? En el que Anansi hace como su aparición. Isabela. Es que yo te ayudé cuando veías que no podías sí. hablar. Ajá, sí, dale, te estoy preguntando. ¿Cuál, digamos, en esa historia que contamos entre los dos ahorita, en qué momento crees tú que apareció Anansi? O si apareció o no apareció. En el momento que tú empezaste a contar las historias bueno, en la primera clase dijimos que tú los habías presentado una historia de Nancy. La primera vez que yo entré a esta clase, en la segunda clase tú empezaste a contar lo de Anansi, que Anansi había derrotado 3 animales salvajes. Ya, sí, muy bien. Entonces esta pregunta va para Lucía. Una de las historias que contamos fue la de Anansi y Tigre van de pesca, ¿verdad? Y cómo Anansi va con Tigre y se ponen a pescar, pero pues Anansi ve unas monedas de plata en el fondo del mar, que en realidad son unas escamas de pescado, y le dice a Tigre que baje por esas monedas, pero Tigre no sabe cómo mantenerse en el fondo, así que lo amarra un ladrillo alrededor y lo lanza al agua para que se quede en el fondo. Y el Tigre se queda Nancy se queda con todo el pescado, ¿no? Entonces esta pregunta va para ti. ¿Cómo crees, Lucía, cómo crees que fue la actuación de Anansi en esa historia? ¿Cuál crees que fue el rol de Anansi en esa historia, Lucía? Pues ella hizo como el papel de egoísta, por decirlo así, porque pues, pues eso no se le hace a un amigo. Eso es como, no sé, como egoísta. Ok, muy bien. Y bueno, esa pregunta también va para ti. En caso de que no hubiera sido a Nancy, la que fue con Tigre de pesca, y si no tu personaje, el personaje que tú creaste, que era Amaruca, si no estoy mal, o bueno, el personaje que tú creaste, que tú realizaste, ¿qué hubiera hecho tu personaje en lugar si hubiera estado en el lugar de Nancy? Lucía. Maturín, exacto, Maturín. Pues, pues en principio, pues sí lo hubiera bajado, pero ella se hubiera quedado hasta que él saliera, porque pues ella es como muy, es seria, pero también es muy amable y pues ella no le habría hecho eso. Ok, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, chicos, ya el día de hoy hemos durado bastante contándonos, haciendo una recopilación de estas historias y haciendo un resumen también de estos elementos tan importantes para nosotros en la vida. Así que tenemos una última actividad, pero esta última actividad, digamos, del día de hoy, queremos desarrollarla, o queremos que ustedes la desarrollen durante esta semana, y es la siguiente. Entonces, tenemos a sus personajes, a los personajes que ustedes han creado, y tenemos también a estos objetos tan importantes que ustedes tienen en su vida, ¿no? Entonces, Lucía tiene, bueno, este elemento que es tan importante para ti Isabela A también Maturín y al cerdito. Ajá, dime. Lucía tiene a Maturín y a su cerdito. Claro, pero exacto. Y Isabela tiene a su serpiente emplumada y tiene a su muñeca, ¿no? Entonces, estos dos personajes, tanto tu muñeca como
¿cómo se dice? Como tu personaje, van a estar en una historia. Y esa historia va a ser creada por ustedes, ¿no? Va a ser creada por ustedes. Ustedes nos van a contar cómo estos dos personajes van a, o actuarían en una historia como si fuera la historia de Nancy, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos que tu personaje es un cerdito y es una muñeca. Entonces, la actividad consiste en crear un contexto, en crear las características de su personaje, que ustedes ya las tienen, y en crear una serie de situaciones que sus personajes tendrán que resolver. Entonces, tenemos el contexto, que el contexto va a ser el archipiélago de San Andrés. En el archipiélago de San Andrés es donde se va a desarrollar esta historia. En segundo lugar, tenemos las características de sus personajes, ¿no? Entonces, Maturín, el personaje de Lucía, tiene ciertas características, y la serpiente emplumada de Isabela también tiene ciertas características bien importantes. Y también van a estar van a estar como en una constante interacción con estos objetos tan importantes para ustedes que ustedes tienen. Y luego tenemos que para crear una historia necesitamos una situación, necesitamos algo que pase dentro de la historia y que obligue a nuestros personajes a actuar para resolver esa situación, ¿no? Recuerden que el contexto siempre es el archipiélago. Esa tarea de buscar esa situación va a ser tarea de ustedes. Y también va a ser, digamos, trabajo de ustedes encontrar cómo su personaje liberaría o actuaría su personaje en conjunto con ese objeto tan valioso para ustedes, actuaría, digamos, para resolver esa situación. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? Igual nosotros les vamos a dejar ahí en el chat y también en el grupo de WhatsApp lo que tendrán que realizar para la siguiente sesión, que es el martes. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Isabela, Lucía. ¿Tienen alguna pregunta, niñas? ¿Todo claro? Ok, Lucía, ¿tienes alguna pregunta? Ok, la próxima sesión sería el martes a las 3 de la tarde. No sé si te parece bien esa hora. Ajá. Sí, exactamente. No sé si Lucía podrías asistir el sábado para, digamos, desatrasarnos de esa sesión que tenemos pendiente. No sé qué te parece si el sábado a las 3 de la tarde podemos reunirnos contigo y Lucía. Puedes escribirnos ahí por el chat también. Estaría complicado, claro. Bueno, si no puedes el sábado, bueno, y el martes sí puedes. Listo, vamos a ver. Isabela, bueno, contigo Isabela, pues si nos veríamos el siguiente martes a las 3 de la tarde. Bueno, Isa. Bueno, profe. Listo, pues. Entonces aquí nos quedamos organizando con Lucía, a ver qué día podría asistir. O Lucía, ¿te sea, no parece? entiendo. Que los toca, las de quedan con Lucía. No, Sí, para cuadrar qué día puede asistir. es que ella tiene una sesión atrasada, Isa. En cambio que tú has asistido a todas las sesiones, tú contigo no hay problema. ¿Sí nos entiendes? Bueno. ¿Vale? Entonces contigo no hay problema con eso, todo está al día.
Ah, bueno. Vale, muchísimas gracias, Isabel. Entonces, bueno, Lucía nos puede escribir por el chat. Bueno, O sea que nos desconectamos los demás. No entiendo ahí. sí, ya no, Sí, Isa, ya por hoy eso es todo. tú ya te Bueno, puedes chao, desconectar. profe. Chao. Chao, Gracias por Isa. venir, Lucía. Chao. Isabela, perdón. Chao, Chao. Isa. Cuídate mucho, chao. Vale, Bueno, chao. listo. Isa, si nos puedes contestar por aquí por el chat, por favor. Listo, Isa. Lucía, perdón. Lucía, entonces, ¿puedes asistir el martes a las 3 de la tarde, la siguiente sesión? Que ya sería como la octava. Pero es que estos días tengo un entrenamiento Ya. Vale, Lucía. por las tardes de ejercicio. Claro. ¿Tienes algún día libre? Porque, bueno, igual sería solo contigo y con Cristian. Pero entonces no sé. Pues sería, creo que el miércoles no hay. Ya el miércoles, sí. No, pues sí, creo que es que toca, pues, le preguntaría al profesor y Porque, bueno, igual estamos para pendientes, sí. Ya. confirmar los horarios, porque es que no sé bien a qué horas están. Listo, vale. Igual, no, igual quedamos pendientes de cuando puedes, igual, pues nos dices que en principio sería el miércoles, entonces si es el miércoles, pues por nosotros no hay ningún inconveniente de poder asistir, pues de poder estar contigo en esa sesión el miércoles. Bueno, De igual nos estaríamos confirmando vía WhatsApp, ¿listo, Lucía? Para que tú. Sí, Ah, el listo, bueno. miércoles que había bien. dale, el miércoles, y si puedes, tú le avisas a Cristian también que si no puede asistir el martes, después el miércoles también podríamos venir y tal vez adelantar esa sexta clase, y como dices que no puedes asistir el martes, pues miraríamos cuando hacemos la octava clase, que igual ya esa sería como la última clase que tendríamos contigo. Pero bueno, es eso. Entonces, nada, quedamos pendientes a que sea el miércoles a las 3 de la tarde, ¿te parece? Dale, pues. Sí, profe. Entonces, si sabes Ahora algo de Cristian, también le dices que nos vemos con él el miércoles a las 3 de la tarde, ¿vale? sí, profe, Dale, dale. tocaría esperar a que Ajá, me conteste, porque creo que todavía no dale, le no ha te llegado el preocupes. mensaje. Muchísimas gracias por venir y te esperamos la siguiente clase. Bueno, vale, Bueno, profe, cuídate mucho. gracias. Chao, Lucía, cuídate mucho. Chao.